Hola, ¿qué tal? Seguimos con la inteligencia emocional. Bueno, el otro día, el último día, os propuse un juego. Bueno, juego. Ya sabéis que yo en el capítulo que hablo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en la parte de abajo en YouTube, os puse cómo poder hacer, es un test de la empresa Psicoactiva, que es súper interesante, está muy bien definido, cómo podemos hacer el test de inteligencia múltiple. Perfecto. Yo a mí mismo me he valorado, me he hecho una valoración de las diferentes inteligencias, cómo creo yo que estoy en ellas. Mirad, en la lógico-matemática yo creo que estoy sobre 10, de 0 a 10 en un 8. En la lingüística también me puntúo en un 8. En la musical un 4. No llego un 4 o un 3 incluso, ¿eh? Me gusta mucho la música, tengo muy buena capacidad de retención de sonido musical y tal, de musicalidad, pero soy un negado para la música. Por lo tanto, me pongo un 4 y podría ser un 3. En la inteligencia espacial estoy por encima de la media, por lo tanto, me he puesto un 6 porque poner un 7 sería demasiado. La sinestésico corporal me he puesto un 3, pero podría ser perfectamente un 2 o un 1. En las dos que vienen a continuación, la interpersonal y la intrapersonal, yo creo que estoy en un nivel 9. Para mi punto de vista son las dos mejores que tengo. En la naturalista, bueno, me he puesto un 7, pero realmente podría bajarlo incluso al 6. Me gusta la naturaleza, pero no soy apasionado. Me gusta muchísimo la belleza, pero, por ejemplo, no soy amante de la belleza en el arte. Por lo tanto, un 6 o un 5. Y en la existencial, que no está clasificada, pero que también os dije cuál era, yo me pondría un 8. Muy bien, me he puesto estas puntuaciones. Luego, no lo he hecho, pero lo voy a hacer después. Haré el test que os puse de psicoactiva. Y ya lo sé porque lo he hecho más veces. Ya sé que me va a encuadrar perfectamente en las que yo he dicho. Por lo tanto, hacer este mismo juego, compararlo, comprobarlo y veréis cómo, bueno, lo que pensáis de vosotros y lo que os dice el test. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hasta ahora hemos hecho la inteligencia en sí misma, hemos estudiado por importantísimo que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y hemos analizado una por una. Ahora, antes de pasar al siguiente capítulo, voy a trabajaros el estudio del cociente intelectual. Este va a ser un capítulo corto, porque no quiero meter más cosas en el capítulo y el cociente intelectual pues tampoco nos va a dar mucho de sí. ¿Qué es el cociente intelectual? ¿Os acordáis cuando normalmente en el colegio nos han hecho un estudio de cociente o coeficiente? Se llama cociente o coeficiente intelectual, CI. Y teníamos un X%. Unos tenían 110, 115, 89, 90, 95%. ¿Qué significa eso? Ahora vamos a mirarlo y además, ya os digo que este capítulo será cortito, vamos a mirarlo del cociente intelectual, qué significa, quién lo inventó, por qué se ha utilizado continuamente desde que se inventó hasta hace bien pocos años, y también luego remataré con el tema del cociente intelectual, pero estudiado en las inteligencias múltiples. Bueno, mira, os digo, en 1905 hubo dos franceses, dos investigadores franceses, Alfred Binet y Théodore Simon, que trabajaron juntos y desarrollaron un estudio que se trataba del cociente intelectual y fue un estudio aprobado primero por el Colegio de Psicólogos de Francia y después fue extrapolado a los diferentes colegios de psicólogos internacionales y también a las corrientes psicológicas. Y todos dieron el visto bueno porque realmente hasta entonces era lo mejor que había. ¿Qué es el cociente intelectual? Es la medida de nuestras capacidades cognitivas. Claro, teniendo en cuenta que en 1905 y luego durante todo el siglo XX prácticamente las capacidades cognitivas que se admitían eran las relativas a lo que hoy en día se llama inteligencia
lógico-matemática, pues los que estaban bien en matemáticas tenían un cociente intelectual alto y los que estaban mal, pues lo tenían bajo. Es decir, éramos más listos o más tontos en función de la matemática, la lógica, los temas científicos. O sea que los pobres literatos se quedaban todos hechos polvo. Vale, ¿y cómo consiguieron una cifra de referencia? Porque todos tenemos tenemos un cociente intelectual porcentual, es decir, era tal por ciento. ¿Cómo se conseguía un 115%? Es decir, que estaban por encima de la inteligencia normal. No, eso lo hicieron de tal manera. Hicieron una división por edades. Y dentro de las edades hicieron un estudio con un grupo amplio de personas, tipo estadístico, y en base a ese estudio determinaron lo que sería la cuota 100. Todos los que al hacer el estudio daba por encima de esa cuota 100 tenían ciento y pico por ciento de cociente o coeficiente intelectual. Los que daban por debajo los tenían 90 y tantos, 80 y tantos, y algunos estaban en el 100%. Bueno, pues así se estudiaba, así se desarrollaba. Se consideraba entonces que todos los individuos por encima del 98% eran superdotados. Bueno, mira, yo os digo, yo por temas que he conocido, de mi experiencia propia, paralelamente a esto del cociente intelectual, hubo grupos de científicos y de personas muy metidas en el mundo del estudio de la inteligencia, que crearon asociaciones propias. ¿Qué hacían esas asociaciones? Lo primero que hacían era hacer un cálculo del cociente intelectual con otros métodos, no con los que pusieron los dos franceses, Binet y Simon. Entonces, ellos determinaron que las personas superdotadas no solamente lo eran en matemáticas, que podía ser superdotado, por ejemplo, Picasso o Dalí eran superdotados en arte, que no tenía nada que ver con la lógica matemática. Entonces, lo que buscaron, bueno, durante muchos años estuvieron buscándolo, personas diferentes. Entonces no se podía hablar, había que tener cuidado con el lenguaje. Personas diferentes, es decir, muy inteligentes, pero no simplemente matemáticos. Entonces, lo que hicieron fue se rodearon de gente de dinero y montaron colegios específicos que te enseñaban por ramas, por conductas. Y estos niños que les hacían el estudio, pues mire, su hijo destaca muchísimo en el arte plástico. Y entonces le recomendamos que lo lleve a tal colegio donde le formarán específicamente en plástica sin abandonar el resto de formación. Claro, valía muchísimo dinero. Y entonces había los elegidos, eran los hijos de los ricos, que podían hacer estas discriminaciones. La gente que no tenía dinero, pues se moría de ganas. Bueno, pues todo esto ha cambiado, como os dije, ha cambiado mucho con Howard Gardner, cuando él sacó pues las 8 inteligencias múltiples. Entonces, ciertos estadísticos o estudiosos de la materia generaron test diferentes. Entonces, esos test son preguntas diferentes a las que teníamos en el cociente intelectual. Y cuando, claro, estos son profesionales del mundo de la estadística, cuando tienen todas las respuestas, por detrás hacen un cruce de respuestas, los estudios que hacen los estadísticos, y te dicen para qué eres mejor y para qué eres peor. No, normalmente no suelen decirte, usted destaca más en esta que en otra, no, sino que en cada una de las inteligencias te dan un índice respecto a la media de esa inteligencia. Yo os recomendé la de psicoactiva, es que la considero muy buena, pero por ejemplo hay una que es la www.asociacioneducar.com,
asociacioneducar.com, todo junto, que también hacen un test bastante interesante de inteligencias múltiples. Luego, ya os comenté a los que vivís en Cataluña, para vuestros hijos, la Generalitat, en la Consellería de Educación, hace un test para los niños para orientación de sus estudios. Está muy bien también. Ese es el primero que yo conocí y me gustó mucho. Y bueno, por lo demás, yo creo que con estos temas hemos acabado esta parte que nos toca de estudio de inteligencias. Perdón. Para mañana tocaremos un tema que a mí me encanta, porque claro, también os dije lo mismo con las inteligencias, no me quiero repetir. El de mañana es, para mí, apasionante, es la estructura cerebral respecto a las emociones. Es el paso previo antes de entrar ya con la inteligencia emocional de Daniel Goleman. A mí me gusta mucho lo de mañana, me ha gustado siempre y me gusta mucho, y os lo digo, porque cuando yo estudié esa parte, aprendí cosas que hoy en día me son muy útiles. Por lo tanto, si yo soy capaz de transmitiros a vosotros esa utilidad, habré cumplido con mi cometido. Gracias. Mañana seguimos, hoy ya se ha acabado, fijaros, 11 minutitos, ha sido cortísimo. Hasta mañana, muchas gracias.